de agua. Pero en coreano tenemos otras como para libro, tenemos otra como para cosas en general, objetos en general, ¿verdad? Como que tenemos para barco, tenemos para carro, para papel, para fotos. Vamos a repasar un toquecito para pasar a lo que sigue, pero todas estas palabras de conteo de medición funcionan para indicarnos como de qué estamos hablando, aunque a veces se sobreentienda, digamos, está 3 libros. En español es raro porque en español no ocupamos una palabra para especificar que son libros, pero en coreano sí. Yo no digo solo checksei. La fórmula siempre va a ser objeto más palabra de conteo, perdona, más número más palabra de conteo. Aquí la cantidad, número, más palabra de conteo. Entonces, esta siempre va a ser la fórmula. Primero el objeto, que sería libro. Luego la cantidad, que son 3. Y por último, la palabra de conteo, que sería won, para libros, cuadernos o cosas que tengan esa forma. Si es un álbum de fotos que tiene como esa misma forma, también es won, ¿verdad? La fórmula sería objeto, número, palabra de conteo. Tenemos la que es el salvavidas, porque ge es para todas las cosas y objetos. Ge, ¿verdad? Sí. Se puede usar para todo lo que no tenga palabra de medición, como las frutas, que no tienen una en específico. Talgi hange. Talgi hange. Pero también se utiliza para cualquier otro objeto que sea un objeto. Si yo no me acordé de won, ¿qué puedo decir? 3 libros. Puedo decir checksege y estaría correcto y se entiende, porque que se puede usar para todos los objetos. Lo ideal es que, por ejemplo, libros lleve su propia palabra porque tiene una palabra, ¿verdad? Pero si no nos acordamos, usamos que. ¿Sí? Voy a abrir la pizarra un toquecito para enseñarte las de persona también. Compartir pizarra. Habíamos visto rápidamente al final de la clase pasada las palabras de conteo para persona, que en realidad estas no venían en el documento PDF, entonces se las iba a agregar acá de forma adicional. Para personas, no tiene que ser solo la palabra persona. La palabra persona es saram. No tiene que ser solo saram. Puedes usarla para saram, pero para todo lo que sean personas. Por ejemplo, sonsenim. Sonsenim. Aquí estás hablando de personas. Para sonsenim también usarías estas palabras de medición. Para haksen, estudiantes, también usaríamos estas palabras de medición. Para, por ejemplo, oma, apa, opa, nuna, todo lo que es hermano mayor, hermana mayor, papá, mamá, hermanos menores, tonsen, hermanos menores. Todas estas palabras igual llevan esta misma palabra de conteo y de medición que es para personas, porque todos son personas. Mamá, papá, miembros de la familia, mis amigos también, chingu. Chingu también aplica como personas. Todo lo que sean personas usan estas palabras de conteo de medición. Para personas tenemos 2 opciones de palabras de conteo. Puedes usar myeon o puedes usar también bun. Bun y myeon son las 2 palabras de conteo de medición para personas. Significan lo mismo. Significan lo mismo. La única diferencia es como el nivel de formalidad, que bun es un toquecito más formal. Entonces, si yo estoy hablando de la sonsenim, es más común que use bun. O si estoy hablando de mis papás, que son mayores que yo, es más común que use bun. Si estoy hablando más bien de mis amigos, de los estudiantes, es más común usar myeon porque myeon es más informal. Hasta acá, linda, 질문이 있어요, 없어요? 아니에요. 질문이 없어요. 잘했어?
Voy a venir para acá. Voy a escribir aquí 친구. ¿Cómo dirías? 5 amigos. 5 amigos. 음, 친구 5명. 친구 5명. 잘했어. Muy bien, excelente. Mío, porque chingo por lo general es alguien, dice es mi amigo, es alguien de mucha confianza, muy cercano, es más común que usemos mion, la palabra de conteo para personas. Excelente. 친구 5명. 2 profesoras, 2 maestras. ¿Cómo lo diríamos? 선생님 2분. Excelente. 선생님 2분. 선생님 2분. Excelente. 2 maestras, 2 profesoras. Es más común que usemos bun porque por lo general son personas o por ejemplo los doctores. Estamos hablando de alguien de una profesión. Generalmente es alguien tal vez que le debemos algún respeto. Agregamos bun. Por ejemplo, Uisa, que es doctor o doctora. Uisa 2분. Uisa 2분. 2 doctores. Es más común, ¿verdad? Que sea bun simplemente porque son doctores para un montón de profesiones. Y eso sería con estas palabras de conteo. ¿Tienes alguna pregunta? 없어요. 없어요? 잘했어. También vimos la clase pasada estos verbos ita, opta, y hay uno más. Ta, opta y anida. ¿Recuerdas qué significan estos verbos? Sí, ipta es tener, bueno, ipta y opta tienen 4 significados, o bueno, creo que 3 o 4. Ajá, Tener, ser, estar. muy bien. Tener, haber Entonces, y estar. tener, haber y estar. Ah, muy bien. Y opta es lo contrario, no tener, no haber, no estar. Excelente. No tener, no haber, excelente. Y no estar. Y anida, ¿recuerdas qué era? Anida, no me acuerdo en este momento. No te preocupes. Este es el Anida, opuesto de ida. ipta. Ujú, Ida es el verbo ser. Anida es el verbo no ser. Es el opuesto. ujú. Son 2 opuestos. Ida, anida. En formal, ida se convierte en ipnida. Ujú. Y en formal, anida se convierte en anipnida. No es, no ser. Anipnida. Ahora, los que más nos interesa recordar es estos 3, porque estos 3 tienen una regla muy particular. Estos 3 están como enamorados de las partículas i y ga. I y ga. Uy. Están como enamorados de estas partículas. Entonces, cada oración, linda, que la última, el último verbo sea ita, opta, anida, cada oración que lleve estos verbos, la partícula que va a ir al frente de estos verbos siempre va a ser iga. Esa es una regla. No importa si estamos hablando de un objeto y debería ser ul irul. Aunque sea un objeto, igual vamos a agregar la partícula de sustantivo. No porque sea un sustantivo, sino porque hay una regla de que estos 3 verbos, ita, opta y anita, siempre llevan estas partículas i y ga. Estos 3 verbos, ¿verdad? Tener, no tener y no ser. Ellos 3 están como enamorados de i y ga.
y siempre que el objeto, la persona que vaya a la par sea, lleve estos verbos, vamos a ponerle iga. No importa si quiero usar un inun, no puedo usar un inun. Solamente ga y Ah, ega. Ujú, correcto. Y aunque sea un objeto, no usamos ul o rul, tampoco. ujú, Entonces, ahí, ¿por qué esa regla? Porque a veces ves oraciones, si es un objeto, debería de llevar la partícula de objeto, 100%, pero si lleva alguno de estos tres verbos, va a ser yoga. ujú. No sé si tienes alguna pregunta con eso. No. Dale, voy a enseñarte un toquecito el ejemplo del PDF. Mm, Documento, ok. Entonces, como ves acá, acá tenemos chan historia. Ah, ok. Como puedes ver aquí, aquí el primer ejemplo dice wine을. 와인을 3병 샀어요. 3 botellas de vino comprar. Compré en pasado. Compré 3 botellas de vino. 와인을 3병 샀어요. La partícula que lleva vino, porque vino es un objeto. Aquí está el objeto. Aquí está el verbo. Ujú, Cuando es objeto-verbo, cuando hay un objeto, se usa el marcador de objeto ul irul. Entonces, todas estas ujú, oraciones deberían de llevar ul irul porque en todas estamos hablando de un objeto. Comprar 3 botellas, leer 3 libros, ¿verdad? Entonces, debería de ujú, ser ul irul. Si ves por acá abajo, también vas a ver la partícula de objeto ul irul. Aquí tenemos beber 3 botellas, perdón, beber 3 tazas de café. 커피를 3잔 마셨어요. Aquí tienes la partícula de objeto, ul irul. Y está correcto porque esto es un objeto, el café, y aquí está el verbo. Entonces, súper bien. La última también vas a ver la partícula ul irul de objeto. Entonces, genial. Ahora, la única que no lleva la partícula de objeto y lleva i o ga es aquí libro. 책이 check es el objeto, sí es un objeto. 책은 있어요. Tengo 3 libros. Como tiene el verbo ita, si es el verbo ita, opta, anita, tener, no tener y no ser, siempre va a ser yoga, irrelevantemente de que sea el objeto, o si yo quiero usar un inun, tampoco puedo. Tiene que ser yoga. Entonces, por esa razón, ahí ves i. ujú. No sé si tienes alguna pregunta con eso, pensada. No, no, no lo había notado porque, no sé, no había puesto atención, pero sí tiene razón. Entonces, cuando es alguno de sus verbos, Ujú. a la parte del objeto lleva yoga. Correcto, correcto. Vas a ver Ujú, ahora en el Classroom, voy a subir un documento sobre la diferencia de estas partículas. Es un documento que se va a llamar partículas, lo vas a ver ahí. Nosotros ya habíamos visto antes estas dos partículas, viste, un y nun y ga, que ujú. las dos son partículas de sujeto, que marcan el sujeto de la oración. Pero lo Sí. que tiene este documento adicional a eso, trae las partículas, viste, que ya vimos, pero adicional a eso, vas a ver en el Classroom que el documento dice diferencias de estas dos partículas y va a traerte como más detallado cuáles son esas diferencias. Yo lo voy a abrir acá para que veas el documento y va a estar en el Ujú, Classroom. ujú. Aquí está. Vas a ver este documento, se llama partículas. Este ya lo habíamos visto desde antes, que trae igual partícula de sujeto, un y nun, cuando se usa, si termina en consonante o en vocal, también para que puedas como repasar esto, en caso de que te haga falta. Claro. Partícula iga también, que cuando termina en consonante o en vocal, pero adicional a eso trae las 3 diferencias para que ya conozcamos cómo se diferencian esas dos partículas, porque son casi iguales. Un y nun y iga se usan para sujeto igual y se pueden intercambiar.
En casi todos los Ujú, casos puedes intercambiar un y nun y ica, porque las dos marcan el sujeto. Luego viste aquí abajo está la de objeto, u little, ujú, y de último la de lugar, e. ujú, Pero ujú, trae también la diferencia entre estas dos, que son las de sujeto, que hay tres casos donde tienes que usar i o ca. El primero es cuando la oración es negativa con el verbo ser. Esto quiere decir el verbo que acabamos de ver, Anita. Anita. En formal, Anita es anipnita, como lo ves acá. Y en neutral, como aparece acá, aniello. Anipnita, ujú, aniello. No ser, son este verbo. Cien por ujú, ciento de las veces que sea el verbo no es, no ser, tiene que usar i o ga con el sujeto. Siempre. Por ejemplo, esto no es un libro. Check y aniello. Check y aniello. Aunque yo pueda usar un y nun, no lo puedo usar porque siempre que sea este verbo va a ser i o ga. Es el primer ujú, caso. El segundo caso, con el verbo que viste, lo vimos ahora, tener ita, no tener opta. Con esos dos verbos, tiene o no tiene, usamos siempre yoga. ujú, Como ves acá los ejemplos que tenemos, pen y soyo, tiene un pen. Pen es un conglish para la palabra pen en inglés, lapicero. ujú. Ajá. Pen. Pen es pen, igual que en inglés, lapicero. Pen y soyo, pen y soyo, tiene un lapicero. Pen y soyo, tiene un lapicero. O no tengo tiempo. Neil. Neil es mañana. Mañana. Neil. Shigan. Shigan lo vimos el nivel pasado, ¿verdad? Shigan era tiempo. Tiempo. Mañana no tengo tiempo. Neil. Shigani. El i es la partícula ioga. Opsoyo. Mañana no tengo tiempo. Neil. Shigani. Opsoyo. Tengo que usar i porque llevan el verbo tener y no tener. Ujú, Entonces ya sabemos que con estos tres verbos, no ser, tener o no tener, usamos siempre yoga. Y el último caso es como generalmente cuando hay dos sujetos en la oración, ¿viste? El primer sujeto por lo general va a llevar un y nun. Y el segundo por lo general va a ser yoga. Esa es como la segunda. Por lo general, si tienes una oración que da la casualidad que tiene dos sujetos, en esta oración, ujú. por lo general el segundo va a ser yoga y el primero un y nun. Como acá, que aquí estoy hablando del día de hoy, el primer sujeto, el día de hoy, onul. El segundo sujeto, nalshi, el clima. Y por último, el clima de hoy es bueno. El clima de hoy es bueno. Hoy es un sujeto, el clima es otro sujeto. Ahí va. La primera le voy a poner un inón y al segundo sujeto y yoga. Ujú, Y esas serían las diferencias de esas dos. Vas a ver este documento hoy en el Classroom. ¿Con esto así. tienes alguna pregunta? Upside. Observe. Hacer esto. Ya eso sería con ese tema. Vamos a abrir por acá. Ok. En un momentito vamos para esto. Primero vamos a conocer ahora esta gramática de acá. Vamos a aprender a negar los verbos. Entonces, ves, en coreano yo digo, por ejemplo, ir. ¿Cómo digo entonces no ir? O ¿cómo digo comer? No comer. Cantar, no cantar. Para decir que no, para negar los verbos, es muy sencillo con esta gramática. Esta gramática es la versión más sencilla de decir no, no comer, no voy a ir, no cantar. Simplemente usas esta palabra de acá que es an, an, Ani. sí, an más el verbo. Esa es toda la regla. Usas an, Mm, Ani es como decir.
No en informal. Ajá, Ani es no en informal. Le quitas el i, solo an es no. Pero este and Ah, es para unirlo con un verbo, que es el chiquitito, este es para unirlo. ujú, An más el verbo. Esa es simplemente la ujú. gramática, no tienes que hacer nada, nada más tienes el verbo, le pones an al frente, ya significa no. Ok. Con Así de los, simple. así de simple. Con los verbos hada, por ejemplo, viste que todos los verbos hada son como, por ejemplo, cocinar, que cocinar es yori hada, Ujú, yori hada. Todos los verbos hada, el an son con los que hay que tener un poco de cuidado porque an no va al frente del verbo completo, va al frente de hada. Entonces, con los verbos hada, an va adelante, adelante de hada, porque en realidad los verbos hada, la parte que es verbo es la parte de hada. Lo de adelante es como un objeto. Viste, en coreano, yori hada, yori es una palabra, es un objeto. No es cocinar, yori es la cocina. Como cuando dices, uy, la cocina es maravillosa, la cocina me encanta. Libro de cocina, que no es el verbo. Yori es la cocina. Y el verbo cocinar es yori hada. Cuando le agregas hada, se convierte en un verbo. El que es el verbo entonces es hada. Por eso, adelante de hada es que agregas an, an. No adelante de la palabra, solo delante de hada. ujú. Que quedaría entonces como Yorian Hada. Yori ¿O an cómo hada. sería? No. Correcto. Mm, Como lo dijiste, aquí en el ejemplo que ves es que aquí el verbo está conjugado ya en neutral. ujú, Sí, pero como lo dijiste, ya estaba puesto en el lugar correcto. An va delante de el verbo hada. que yo. Ujú, Muy bien. Si estos ejemplos que ves acá arriba es el verbo en formal, 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 Obrero, ujú, y este en neutral. Sí. Y estos dos son verbos normales. Delante de los verbos que no son hada, simplemente pones an al inicio del verbo. Solo con los verbos hada, an no va al inicio porque la primera parte de los verbos hada no es un verbo. Los verbos hada es hada lo que es un verbo. Lo que está delante generalmente es el objeto. Por ejemplo, aquí dice nore heyo, que en realidad es nore hada, pero aquí ya está conjugado en neutral. Nore hada. Viste, nore es canción. ujú, No cantar. Nore, solo Nore es la canción. Uy, qué canción más bonita. Canción. Cantar, el verbo cantar es norejeyo, o sea, norejata. Norejata es el ujú. verbo porque lo que lo convierte en un verbo es jata. Por eso an va delante solo de jata porque jata es lo que es el verbo. No sé si hasta acá tienes alguna pregunta. ¿No? ¿No? Perfecto. Vamos a cerrar por acá. Vamos a abrir la pizarra. Como te digo, para negar cualquier verbo es el formato más sencillo que hay, porque solo hay que agregarle an al inicio del verbo. Tenemos an más el verbo y puede ser verbo en formal, puede ser verbo en neutral, en informal, como quieras. Y la otra opción es con los verbos hada, que hay que tener un poquito más de cuidado, más hada. Va adelante, pero de hada, no delante del verbo. Va delante de hada nada más. Igual se puede usar para formal, neutral, informal. Todo esto es para decir que no, no. Por ejemplo, tienes el verbo ir. El verbo ir es el verbo kata. Kata. Primero vamos a convertir este verbo para recordarnos un poquito cómo convertíamos estos verbos. Si lo convertimos a formal, para convertir a formal, ¿te acuerdas? Hay que agregar subnita o upnita, una de las dos.
Para formal es una de estas dos. La primera si termina en consonante y la otra si termina en vocal, que la B se va para abajo. Paso 1, Ujú. quitamos da. Ujú. ¿Cómo crees que queda ir, pero en formal? Mm, Capnita. Capnita, excelente. Capnita, ahí tienes. Voy a ir en formal. Capnita. Sí. Y si yo quiero decir ahora no ir, no voy a ir, no voy, pero en formal, Capnita. ajá, Capnita. angapnida, Capnita. angapnida. Muy bien, sí, porque es el verbo kata, angapnida. Excelente, angapnida. Capnida es ir en formal, angapnida no ir, no ir, excelente. Vamos a tratar de convertir el verbo ir ahora en neutral. Por aquí tenemos kata en modo neutral. Para convertir en neutral podemos agregar ayo o yo. Este es para el neutral, ayo o oyo. Si terminaba con los cuatro fantásticos es ayo. Si con cualquiera que no es los cuatro fantásticos es oyo. Paso 1, quitamos da. ¿Cuál crees que usa el verbo ir? ¿Ayo o oyo? Ayo. Ayo, muy bien, porque la A es uno de los cuatro fantásticos. Entonces agregamos ayo. Y hay que hacer unión de vocales en el neutral, que es como lo más molesto, ¿verdad? Porque hay que, si termina en Ujú. vocal como esta, hay que unirlas. A más A, Sí. yo, ¿cómo quedaría? Gallo. Callo, excelente. Yo no digo callo, digo solo callo. Excelente. Aquí está el verbo ir en neutral. ¿Cómo digo no ir, pero en neutral? Gallo. Angallo, excelente. Angallo. Muy bien. Y ahí dices no ir en formal, no ir en neutral. Excelente. Solo agregamos an al inicio. Me dices si borro muy rápido. Ujú. A ver por acá. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el verbo leer. Hilda, hilda. El verbo leer. Paso 1, quitamos da. Vamos a convertirlo en formal. Hay que agregarle subnida o upnida. Subnida es la que termina en Ujú. consonante. ¿Cómo quedaría el verbo leer? Y subnita. Il subnida. Muy bien. ¿Y cómo puedes decir no leer? Anil subnita. An il subnida. Excelente. An il subnida, no leer. Il subnida, an il subnida, informal. Excelente. Vamos a hacer ahora igual el verbo leer, pero en modo neutral. Aquí en modo neutral vamos a poner ilda. Igual el verbo leer, quitamos da y aquí puedes agregar ayo o oyo. ¿Cuál sería? Y goyo. Excelente. Ilgoyo. ¿Y cómo dirías no leer? Anil goyo. Anilgoyo. Excelente. Ilgoyo, anilgoyo. Aquí sería no leer en modo neutral. Lo tienes en formal, an ilsubnida o an ilgoyo. Muy bien. Muy sencilla la gramática, ¿verdad? Pues es así. Esto sí.
Y dice Cari, profe, no, no crea que voy a creerle, ya sé que ahorita viene algo más enredado. Exacto, me Sí, está sí, sí. preparando para algo más complicado. Sé que me está poniendo lo suavecito. No, vieras que la gramática para decir no es sencilla en general. Esta, la que va a seguir, no es lo difícil. Te digo, lo más enredado del coreano es, bueno, los números coreanos, como viste, que son complejos. No es tanto lo difícil, Ujú. es que tienen mucha cosa, porque como se dividen en dos sistemas numéricos, ahí es donde se enreda. Hay que usar Y unos de hecho para se me una enreda cosa. mucho con la Ah, sí. escuela, sí. Sí, sí, como vos decís, hay que usar para la hora y luego para los minutos otra diferente, eso es enredado. Y la otra cosa enredada del coreano es la gramática del neutral, ¿viste? No esta parte de ayo o yo, sino la unión de vocales. Esas son las dos Sí, eso cosillas mismo. que es un dolor de cabeza. Sí, a veces sí me lo aprendo porque soy muy auditiva. Ajá. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que Hilda, sin pensar en la unión de vocales, y digo yo, Ah, genial. Sí, y vieras que, y eso pero ya es tener un buen nivel de coreano. Yo no lo hago en mi cerebro, Linda, como ya, digamos, ya años viviendo en Corea, uno no lo hace como, más, yo, más, y, o sea, uno no lo hace así jamás, ¿verdad? Porque no te saldría, durarías ujú, demasiado. Ya llega un punto donde lo hacemos como vos lo acabas de decir, así es como lo hace ya uno. Digamos, si yo doy la clase, yo explico la gramática, ¿viste? Porque al inicio hay que saberla, pero ya luego no la usas en la cabeza porque hablarías muy lento. Ya lo haces por ya, puro oído. yo, Ajá. exacto. Ya yo no digo aro yo sé que es ara saro yo sé que es Mm, sara ¿verdad? Mogo yo sé que no es moga yo sé que es mogo Ya lo haces de esa ujú, manera, como acabas de decir, que de un solo dijiste ilgo yo sin pensar en y, ujú. súper bueno. Sí, la unión de vocales es lo que es el dolor de cabeza para la mayoría de la gente que estudia coreano, que ya lo vimos, ¿viste? Y los números son las dos cosillas que tienden a ser un dolor de cabeza. Ya lo demás es más sencillo porque es menos complejo. Y ya por dicha vimos las dos cosillas que más espantan. Tenemos aquí norejata, norejata, que significa cantar, cantar. Ahora, este es un verbo heyo. Los verbos heyo son geniales, pero la parte que es verbo es hata. Nore, lo que viene adelante de hata, por lo general es un objeto. Como por ejemplo aquí, nore es canción, no es un verbo. Lo que lo convierte en un verbo es con hata. Norejata. Recordemos que todos Ujú. los verbos hata en neutral son los más bonitos porque no hay que fijarnos en si termina en a o en o, en lo que sea. Todos los verbos hata se convertían en ello para neutral, siempre. ¿Cómo quedaría norejata en neutral? No orejé yo. Norejeyo. ¿Y cómo dirías no cantar? Ah, no orejé yo. No, todos los verbos hata son los únicos diferentes con an. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí. Nore anjeyo. Nore, angello, excelente. Y los verbos hata, an va delante de hata, porque an sí va delante del verbo, siempre va delante del verbo. Pero en los verbos hata, hata es el que es el verbo, no nore, es hata el verbo. Cierto. Ujú. Sí. Pues con los verbos hata es el que es el verbo, an va a ir como a la mitad. Nore, angello, nore, Nore angello. anjeyo. Muy bien. Cantar, nore, geo, no cantar, nore, angello. ¿Y dónde nos vamos a cantar? Al karaoke. Karaoke en coreano es norebang, norebang, karaoke. Norebank. Sí, así es como dices karaoke. Va. Y cuando llegues a Seúl, vieras que en todas las calles vas a ver, como cada 150 metros va a haber un norebang. Hay norebangs en todo lado, porque los coreanos aman el karaoke. Por todo lado dicen norebang, norebang, norebang. Y si lo lees, es que adentro hay un karaoke. Son unas habitaciones cerradas, no se escucha nada para afuera. Puedes entrar y cantar, te traen tragos, comida, pollo, todo súper bonito. Qué bonito. Tengo Sí, que ir a uno de esos si algún día voy por allá. de verdad que sí. Ir a Corea hay que ir a los Noreban porque es súper bonita la experiencia. Son para 3 personas, 5 personas, 10 personas y hay unos que son hasta individuales para una sola persona. Ah, Súper en raro. ese debería ir. La de uno solo. Sí, porque
Yo le conté que a nadie le gusta como canto y me gusta cantar un montón, pero pues a nadie le gusta como canto. No, en Corea te vas a dar el gusto porque ahí nadie, o sea, en Corea vieras que hasta el que menos canta, yo que no canto nada, todo el mundo canta en el karaoke igual. Es como por vacilar, ahí de verdad que el que menos canta igual canta. Pero usted se le escucha un tono de voz como de cantante. De verdad. Sí, de hecho Pero sí. creo que Siempre he sí. pensado que debe tener buena voz para cantar. Ay, vieras que debe ser también timidez, pero sí me invitaban y sí iba. Con el tiempo me empezó a gustar porque en Corea todo mundo es, vamos al Noreban, vamos al Noreban, vamos al Noreban. Les fascina cantar karaoke. Sí, qué Aquí bonito. van es habitación, van habitación. Nore es canción, habitación de canción. Noreban. Y aquí súper bien, no cantar, Nore Angeo. Ah, 죄송해요, 제가 노래 안 해요. Perdón, yo no canto, yo no canto. Nore Angeo. Ujú. Otro verbo hada, por ejemplo. El verbo nadar, que nadar es 수영하다. ¿Cómo quedaría nadar en informal? Perdón, en neutral. Em, 수영해요. 수영해요, perfecto. 수영해요. ¿Y cómo dirías no nadar? 수영해요. 수영안해요. 수영안해요. Excelente. El verbo hada en formal es la misma regla para formal. Es la misma regla de subnida y upnida, no importa si es hada. Y aquí eliges, quitamos da, la que termina en vocal. ¿Cómo crees que Ujú. queda hada en formal? 합니다. Hapnida. Perfecto. Hapnida. Tenemos otro verbo hada, porque son un montón de verbos hada por dicha, casi todos los verbos son hada, que es Ujú. estudiar. Estudiar es 공부하다. Estudiar. ¿Cómo diríamos estudiar, pero informal? Mm. 공부합니다. 공부합니다. Excelente. 공부합니다. ¿Cómo diríamos no estudiar en formal? 음, 공부 안 합니다. 공부 안 합니다. Excelente. 공부 안 합니다. ¿Y cómo dirías no estudiar en neutral? 공부 안 해요. 공부 안 해요. Excelentísimo. El an siempre va delante del verbo hada porque lo que es el verbo es hada. Excelente. Y ya esto sería todo con esa gramática. No sé si tienes alguna pregunta. Upside. 맞아요. Muy bien. Vamos a borrar por acá. 음, Vamos a abrir el documento PDF otra vez. Y aquí tenemos igual, capnita, ancapnita. ¿Qué verbo, sabes cuál es este? 합니다. 안 합니다. Eh, es el que acabamos de ver. Ajá. El que Eh, acabamos de ver. sí, es ir, que sería cada, sin conjugar es solo cada. Ujú. Sí, Y, sí.
Ir, muy bien. En formal es capnita y no ir, ancapnita. Capnita, ancapnita. Ir, no ir. Ujú. ¿Crees que puedas leer estos dos de abajo? Vamos a ver. Mo, Mogosupnida Ujú, and Mogosupnida. excelente. Estos son el verbo mokta, comer, Ujú. comer, solo que están en pasado formal. Son los verbos comer en pasado formal. Mogosupnida, an mogosupnida. Comer, no comer. Comer, no comer y están conjugados en pasado formal. Mogosupnida, an mogosupnida. Mogosupnida está en pasado. Este os de acá es pasado, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ir y no ir, comer, no comer. Y el último, ¿crees que puedas leer? Uy, esto de acá. Ujú. Nore, heo, Ujú. norero, angeo. Noreheo, norerel, aneheo. ¿Sabes qué dice ahí? Ah, sí, Nore es canción, ¿cierto? Ajá, Entonces, cantar, muy bien. no cantar. No Yo cantar, sería, excelente. yo diría Norero, angeo, Norerel, pero lo puedo aneheo. intentar. De verdad. Y no te pasa como a mi papá. Sí, pues la gente no es muy fanática de cómo él canta, ¿verdad? Mi mamá si vieras que a la Ajá. gente le gusta mucho cómo canta, pero papi le encanta cantar karaoke. Entonces Pues yo soy como su papá. A canta, mí qué sí, me importa él canta igual. que me quiten el micrófono cuando ya estén hartos. Sí, sí, sí. Vieras papi pelea por el micrófono y todo, es terrible, lo llevas a un karaoke, es el único que canta, no suelta el micrófono, le encanta. Ah, bueno, yo soy del team de su papá. Sí, de los Nore Angeyo. Pero que no nos importa, lo intentamos. Exacto, exacto. Sí, eso es lo que cuenta. Mira, el karaoke no es para cantantes de por sí. Es para todos los que medio nos la jugamos apenas. Ay, sí, qué vacilo. Y eso sería absolutamente todo con esta gramática de an. Lo agregas delante de los verbos para decir que no. Lo agrega delante de hata con los verbos hata. Ujú. Súper sencilla. Ahora, hay otra. Ah, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos también, algunas oraciones. Vamos a practicar leer. No está Ángela con nosotras para hacer parejitas. Ay, Vamos a sí, hacer bueno, parejita, sí, para hacer las porque parejitas. cuando está Ángela uno dice, ay, no, me toque Ángela primero. No, Ángela, espero que no estés escuchando esto cuando repasen. Sí, sí, es mucho más cansado cuando solo es una. Y Ángela nunca falta. Fue hoy que me puso un mensajito. Entonces le vamos a pasar la grabación igual. Sí, No pero está bueno, sí aquí. me da tiempo como de procesar la información mientras Ángela responde. Me imagino que te le pasa lo mismo, quién sabe, no Sí, sé. sí, sí. No, y vos, igual, tómate tu tiempo, no tienes que responder de una vez porque yo sé que, dices, como solo sos vos, solo a vos te pregunto, ¿verdad? Tómate tu tiempo. Ujú. Bueno, entonces voy a ver, pues, voy a Tranqui. procesar esto. Sí, dale, aquí hay dos personas hablando, ¿verdad? Ga, que es la primera persona, na es la segunda persona. Si quieres, vos trata de Ujú. leer la primera y yo leo la segunda. Ok. Ujú. Entonces tenemos Papul, Papul, ¿verdad? Muy bien, Mogo, mo- Mogosupnica, muy bien, Babul, muy bien. Mogosupnica. Excelente. Uy, el tono súper bien. Pavel Mogosnika. Muy bien. ¿Sí? ¿Recuerdas que era pap?
Va, arroz. Arroz. Pap puede significar dos cosas. Significa arroz, como acabas de decir, esa es la primera traducción. La otra traducción es cuando los coreanos lo usan en general para hablar de comida, como comida en general. Esta de acá es cuando te preguntan como si ya comiste comida, entonces te preguntan, "밥을 먹었습니다?" "밥을 먹었습니까?" Es como preguntarte, ¿ya comiste comida? Aquí pap no es específicamente arroz, es comida en general. Acá, ¿ya comiste comida? En esa pregunta es comida en general. Ujú. 밥을 먹었습니까? 먹었습니까? Este es el verbo comer. 먹다. Viendo el verbo acá, ¿sabes en qué forma está? ¿Está en formal, neutral, informal? Está en formal, pregunta. Informal, excelente. ¿Y en qué tiempo? ¿Pasado, presente, futuro? Modo pasado. Pasado, excelente. Aquí estamos en pasado formal. 먹었습니까? Excelente. ¿Ya comiste comida? 밥을 먹었습니까? ¿Ya comiste comida? Y la respuesta, voy a leerla yo que soy na, sería 아니요. 밥을 안 먹었습니다. 아니요, 밥을 안 먹었습니다. No, no he comido comida, ¿verdad? 먹었습니다. Comer en pasado. 안 먹었습니다. No he comido comida. 아니요. Si quieres los podemos leer, pero al revés. Yo leo ga y vos serías na. 밥을 먹었습니까? 아니에요. 밥을 안 먹었습니다. Muy bien. 밥을 안 먹었습니다. Excelente. Si borro muy rápido, me dices. No sé. Perfecto. Ok. Si quieres igual, pues puedes leer la primera. Ujú. Voy a pensar. Pani, 비싸요? 빵이 비싸요? 아니에요. 방이 안 비싸요. 방이 안 비싸요. 방. Aquí suena como una P porque dos B juntas suenan como P, como apa. Apa de Ujú. papá. Aquí igual, pan. Pan es pan, como en español pan, lo mismo. Ah, de verdad. Sí, es de esas pocas palabras que suenan igual en español. Pan, pan. 방이 비싸요. 비싸요 es un adjetivo. Es el adjetivo 비싸다. Significa caro, caro y barato. Caro. Ajá. 비싸다, caro. 싸다, 비싸다. Caro, y el opuesto de caro es igual, 싸다. Entonces, barato, el opuesto es 싸다. 싸다, caro, 비싸다, barato, solo 싸다. Entonces, vale, para procesar un momentico eso. Dale. Bisayo es el verbo caro, o ¿cómo sería? En El adjetivo informal. caro. Perdón, en formal. En neutral. Sí, correcto. In, pi, pisada es el verbo Adjetivo en este caso son adjetivos. objetivo. Sí, caro, barato, son los dos opuestos, caro y barato. Ya. Tata, pisata. Ah, sada, qué barato. Ah, pisata, qué caro. Y tener razón, aquí está conjugado en neutral. Bisayo. Ujú. Sí.
Y la respuesta, 아니요. 아니요, 방이 안 비싸요. 아니요, 방이 안 비싸요. Yo puedo omitir, bueno, aquí dice no, ¿verdad? No, coma, 아니요. 방이 lo puedo omitir, ¿verdad? Es como que digas en español, ¿el pan está caro? No, el pan no está caro. Esa es una forma de hablar. No, el pan no está caro. Pero yo también te puedo decir en español, hey, ¿el pan está caro? No, no está caro. No necesito especificar otra vez el pan, ¿verdad? En español yo también puedo decir, no está caro. O el pan no está caro. Puedo usar las dos. Igual en coreano. Puedes decir la oración completa, 방이 안 비싸요. O puedes decir simplemente 안 비싸요. Ujú, No, no está caro. 아니요, 안 비싸요. No, no está caro. ¿Sí? Pan. ujú. Igual que en español, pan. Ok. Sí. ¿Te parece si la leemos, pero esta vez al revés? Yo leo ga y vos serías na. Ujú. Ah, pan이 비싸요? Amigo, Pani, avísayo. Muy bien, perfecto. ¿Crees que pueda leer la primera? Sí, solo que esa es Ah, tranquila. la Yu. Chi, Pues, chive, muy bien, chive. chiveso, chiveso con bu hapnida, hapnica. Excelente, Chiveso con bu hapnica. excelente. Qué bien estás leyendo, de verdad. Me alegra montones. Chapter. A Chiveso, mí te combo. alegra que me diga. ¿Y sabes más o menos qué dice? ¿O alguna parte? Es que no me acuerdo qué es chive. Ah, chip, solo chip es casa. Ah, ok, solo chive. Chip es casa. Eso, partícula de lugar, que te indica Ah, que sí. estamos hablando de un lugar, sí. Chiveso. Ujú. Y al final el verbo, gombuhavnika, Ujú, estudiar. Y si estás esto, estudiando en la casa. correctísimo. Perfecto, está estudiando en la casa. 집에서 공부합니까? Muy bien. Y la respuesta, bueno, yo voy a leer la respuesta, va a decir, 아니요, 집에서 공부를 안 합니다. 아니요, 집에서 공부를 안 합니다. Hasta acá leemos la primera partecita. No. 집에서 공부를 안 합니다. Recordemos que 공부하다 es un verbo 하다, ¿verdad? Estudiar es un Ajá. verbo 하다. Entonces, 안 va delante de 하다. 공부를 안 합니다. 안 va delante del verbo 하다. No, no estudio, no estudiar en la casa. 집에서, no estudio en el chip, en la casa. ¿Dónde voy a estudiar? Abajo viene la aclaración. 도서관, 도서관, biblioteca, biblioteca, 도서관, biblioteca. Aquí hay dos lugares, jeep, casa, 도서관. Y ves que los dos llevan la partícula del lugar, eso, porque eso me indica que lo que hay al frente es un lugar. 도서관, tal vez Ujú, yo no sé qué significa 도서관, por ejemplo, pero si ves la partícula, eso te está diciendo, ah, es un lugar. ujú. O no recordamos jeep, eso te está indicando, ah, es un lugar. Sí. 도서관, eso. Esa es como la utilidad de esas partículas, ¿verdad? A veces no conocemos la palabra, pero vemos eso, ah, posiblemente, bueno, es un lugar. Mm, so- Y por último, ujú, igual el verbo, ajá, 공부합니다, que aquí viene, aquí no viene en negación, aquí viene solo 공부합니다. Estudio, ¿en dónde? Estudio en la biblioteca. 공부 eso, 공부합니다. No estudio en la casa, estudio en la biblioteca.
No sé si con esto tienes alguna 여기까지 질문이 있어요, 없어요? Soy yo. ¿Qué es lo que dice al principio? ¿Y qué calle? 집에서, ¿dónde dices? No, 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 cuando me preguntó si tenía preguntas. Ah, 질문이 있어요, 없어요? Sí, lo voy a anotar aquí. 질문. No, no, eso sí, pero algo dice antes. Ah, 여기까지. Ese. ¿Sabes que sos la primera pregunta, la primera persona de los estudiantes que tengo que me ha preguntado eso? Ah, Ninguno lo agarra, todos solo agarran la última parte y ya con eso pues lo entienden. sí. Pero está bueno que preguntes, que agarraras esa primera frase. Yogi kaji, sí, yo digo esto antes. Yogi, ¿Y él? aquí, Yogi. aquí, Ah, kaji, hasta, hasta aquí. Hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿viste? Luego pregunto, Chilmuni, ¿soy yo? Hasta aquí tienen alguna pregunta. Yogi kaji, hasta aquí. Muy buen ujú. oído. Sí. Y generalmente yo lo pregunto muy básico, ¿sabes? Chilmuni, ¿soy yo? Como para que entiendan, pero a veces se me sale decir Yogi kaji y nunca me lo habían preguntado. Y está bueno porque Yogi nunca lo calle. había dicho, ¿sabes? Nunca había dicho qué significaba. Ah, sí, porque yo, como le digo, soy muy auditiva y siempre había escuchado Chilmoni, ¿soy yo? Ajá. Pero esa otra, yo, ¿esa qué es? Oh, yogi, yogi aquí, yogi. Yogi kaji, kaji es hasta aquí. Yogi kaji. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yogi calle. Ujú. Ujú. Me dicen si puedo Listo. borrar. Sí. Muy bien. Bien, entonces aquí la pregunta, ¿estudia en la casa? No, no estudio en la casa. Ahora, aquí esta es una respuesta muy larga. Por supuesto que vos puedes simplemente quitar esto como en español, decir, ¿estudia en la casa? No, estudio en la biblioteca. Ani Mm, otosoguaneso gombuhamnida. No, estudio en la biblioteca. Eso lo puedes decir. Pero bueno, para ujú. hacer la oración más larga, no, no estudio en la casa, estudio en la biblioteca. Ah, ok. Ujú. Es una forma más larga de decirlo, pero podrías responder, es más, podrías responder nada más como no, en español igual, ¿verdad? Estoy en la casa, no, anillo, Ujú. pues también se puede. Ujú. Si te parece, esta vez yo leo ga y vos puedes ser na. Ok. Muy bien. 집에서 공부합니까? 아니에요. 집에서 공부를 안 합니다. 도서관에서 공부합니다. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, y mira que eso es larga esta, es bastante larga. Pues súper bien, echar esto. Y estos son los tres 예식을 ejemplos. 예식을, Yes. 예식을. ¿Te gustaría decirlo una vez? 예시고. Excelente. Son tres ejemplos de usar an delante del verbo. ¿Estás comiendo? No, no estoy comiendo. ¿Esto está caro? No está caro. ¿Está estudiando? No, no estudiar. Entonces, negación de esos verbos, ¿verdad? Usando simplemente an, que es lo más sencillo, solo va delante del verbo o delante de hada. Ujú. Ahora, esta otra forma es la forma de decir que no también. También es una negación exactamente igual que an. La única diferencia, esta es jianta. Gianta. Jianta. Aquí, dato importante, ¿viste que hay una J en coreano? Esta J, yo le puse de Ujú. nombre la J traicionera, Ujú. porque hay casos donde ella suena, hay casos donde ella no suena, y es muy molesto eso, porque no hay una regla específica, ¿sabes? Son estas palabras específicamente donde no suenan, entonces casi que hay que acordarse de esas palabras específicamente en las que no suena, porque la J en realidad sí suena en un montón de palabras, pero hay otras en las que no. En esta palabra de aquí, anta, anta.
Aquí es J traicionera, ella no suena ahí. Aunque le siga una vocal, aunque le siga una consonante, igual no va a sonar esta J. Te voy a dar un ejemplo muy popular de la J traicionera. Chota. Chota es bueno. Chota, bueno. Y si lo conjugamos, lo vamos a conjugar a neutral. Yoayo. Viste que la regla, por lo general, la regla es que si le sigue una consonante al báchima de esta letra, no suena. Pero cuando ya le sigue una vocal, ya sí suenan, ¿verdad? Esa es la regla, por lo general, que si lleva una consonante a la par, no le permite sonar, pero cuando ya tiene una vocal, como el verbo tener y no tener, ita, pero ya cuando llevan vocal a la par, isoyo, opta, opsoyo, ya pueden sonar. Pero aquí es la J traicionera. La palabra bueno o buena, chota, yoayo. No es yohayo, es yoayo. Chota, yoayo. Aquí es J traicionera. No suenan aunque tenga una vocal o una consonante a la par. Este es un caso muy popular de esa J, en la palabra bueno o buena. Chota, yoayo. Chota, yoayo. Ujú. Voy a borrar por acá. Otro ejemplo muy popular es la palabra me gusta. Me gusta se parece mucho a la palabra bueno. Me gusta. Como que alguien me gusta o me gusta esta comida. Viste, chota es bueno. Y si yo le agrego un verbo jata es me gusta. Porque es algo bueno, me gusta. Más o menos es como esa lógica. Aquí ya se convierte en un Mm, verbo como me gusta. Chota es un adjetivo. Bueno, y el verbo me gusta, yoa jata. Yoa jata. Viste, pasa lo mismo. La pronunciación, aquí sí suena la J con el verbo hada, yoahada, pero aquí no suena. Aquí es la J traicionera, es la misma J de la palabra bueno, chota. Entonces no suena yoahada, suena yoahada, yoahada, sin la J aquí. ujú, Yoaheo, me gustas, yoaheo. No suena esta J traicionera, esta sí, la de jada. ujú, Pues ese es un caso muy popular de J traicionera también. Bueno, me gusta. Vamos a borrar por acá. Y el otro es el de la gramática ji anta. Ji anta. La parte que es anta, esta parte anta, aquí no suena la J traicionera. Este anta linda es el verbo. Ji anta es un verbo que significa no, para convertir el verbo en no, ¿verdad? Ji anta. Anta va a haber que conjugarlo. Hay que convertirlo, por ejemplo, en neutral. Vamos a convertirlo en neutral. Paso 1, quitamos da. Nos fijamos en la última vocal, le agregamos ayo o oyo. Hola. Ayo. Ayo, porque A, la última vocal, es de los Cuatro Fantásticos. Entonces agregamos ayo. Ji anayo. Entonces, jianta, esta gramática de no jianta, hay que conjugarla. Hay que conjugarla, por ejemplo, en neutral quedaría ji anayo. ¿Ok? Ji anayo. Muy importante, es la misma J traicionera. Ji anta, la J no suena y ya conjugado con una vocal a la par tampoco suena. Ji anhayo no es. Ji anayo. Ji anayo. J traicionera igual. Igual que me gusta, bueno, le pasa a esta palabra. Mm. ¿Y eso qué significa? Porque es que se me... Ji anta es lo mismo que an. Significa no. La misma Mm, cosa. An es una forma de decir que no, ji anayo es otra forma, ji anta es otra. La diferencia entre los dos es dónde están ubicadas. ¿Ves que aquí está el verbo? Verbo o adjetivo. Aquí está el verbo o adjetivo. La gramática de an va delante del verbo o el adjetivo.
Ji anta va después. Los dos son no, son negaciones, negaciones del verbo o el adjetivo, pero la posición es diferente. Y viste, an no hay que convertirlo en neutral o en formal porque va adelante, pero ji Mm, anta sí hay que convertirlo en neutral o en formal porque es el final. Y el verbo en ujú, coreano se conjuga al final. Viste que se agrega ayo o suknidas, es hasta el final. Entonces el verbo se conjuga hasta el final. Por eso jianta es el que se convierte en formal o en neutral. ujú. Pero cuando usa uno, ¿en qué ocasiones, digamos? En los dos Decido los usar puedes eso. usar, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Vos puedes usar solo an o jianta, son exactamente los mismos. Sí, son dos formas de decir que no. Solo que va después del verbo. O el... Sí, an va delante del verbo y an es más fácil de usar porque no hay que conjugar an a formal o a neutral, ¿verdad? Lo que conjugas es el verbo. En cambio, jianta, como es el final, jianta se convierte en neutral o en formal y se lo pegas al verbo, va atrás. Solo la posición Mm, es diferente, la traducción es la misma. Te voy a enseñar con un ejemplo, me dices si puedo borrar. no, Me dices si borro muy rápido. Igual, como ves, es una negación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner esta palabra, musopta. Musopta. Musopta significa miedo, como, uy, tengo miedo o eso da miedo. Musopta, musopta. Ahora, para usar no, no con la gramática de ji anta. Ji anta se usa de esta manera. Paso uno, quitas da. Siempre el paso uno es quitar da del verbo o el adjetivo. Paso 2, agregas aquí ji anta. Eso es todo. Ji anta. Entonces, ¿cómo quedaría? No tengo miedo o no da miedo. Musopchi anta. Musopta es miedo. Musopchi anta no da miedo. No. Simplemente quitas da y le pegas ji anta. ujú. Pero suena fácil decirlo, pero difícil escribirlo. Ujú. Sí, es largo de escribir. Es más fácil escribir solo an. An musopta es lo mismo. Musopta es miedo. An musopta es no miedo, pero an es más fácil de usar. Ujú. Pero si quieres usar esta otra gramática, musopchi anta. Y jianta hay que conjugarlo. Aquí está sin conjugar. O sea, aquí no está ni en formal, ni en neutral, ni nada. Para conjugarlo, quitamos da al final de musopchi anta, quitamos da y agregas ayo o oyo. Ayo. Ayo como acá. Musopchi anayo. Aquí está en neutral. Musopchi anayo. No tener miedo en neutral. 무섭지 않아요. Ujú. Voy a borrar por acá. Ujú. Voy a ponerte otro ejemplo. Vamos a poner 예쁘다. 예쁘다 es bonito o bonita. 예쁘다. Paso uno, quitamos da. Paso 2, le agregamos la gramática. ¿Cómo quedaría? No es bonito. Yepu, yepuchi. Sí sería, ¿verdad? Sí, correcto. Yepuchi anda. 예쁘지 않다. 예쁘지 않다. Muy bien. ¿Y en neutral cómo sería?
Yepuji, yo, o no, Sí. Yepuji o yo, Termina con A, entonces Yepuji, sería ayo. yo, Yepuji, yo, Yepuji, aquí hay una N, ¿viste? Aquí ujú, yepuji, anta, aquí hay una N. La que no suena es la J, pero la N sí suena. Anayo. ah, Yepuji, yo, Muy bien. No es bonito. Bonito, yepuda. No es bonito, yepuji, anayo. Yepuji, anayo. Ujú. Y estas son dos formas que tenemos para decir no, para que decir que no ese adjetivo, no ese verbo. Aquí tenemos algunos ejemplos y esto es lo que nos vamos a dedicar el sábado que viene, la siguiente clase. Vamos a dedicarnos a hacer estas oraciones de acá y ver esta gramática más a profundidad. Aparte de eso, vamos a aprender un poquito de la moneda coreana, como ya más como la historia. Pero ujú. esto sería por el día de hoy. No sé si Ay, Yogi bueno, pues. Kaji. Ajá, Bueno, está bien, muchas gracias, más bien. tranqui. Hasta acá, Yogi Kaji, Chilmuni, estoy. 아니에요. 일문이 없어요.